Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo, Diario Basta en la Ciudad de México, del Grupo Cantón. Señor presidente, en días anteriores usted ha profundizado en lo que va a ser la reforma eléctrica para el país. Sin embargo, Grupo Cantón tuvo a bien sostener una conversación con el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, el diputado Manuel Rodríguez, tabasqueño, en el cual pudimos constatar y se pudo dar a colación el dato que la transición energética se elevará a rango constitucional, que es lo que busca esta reforma. En consecuencia, presidente, bajo esta premisa me gustaría preguntarle dos cosas. La primera es si con esta transición energética se buscaría la migración de energías limpias y en qué tiempo. ¿Qué sería lo que le contestaría también a los detractores de su gobierno en atención a que esta reforma lo que busca es contaminar y crear plantas con combustibles fósiles, cuando con la reforma se está impulsando una transición energética? Y por su parte, si con la nacionalización del litio que tiene prevista la reforma eléctrica, usted estaría considerando paralelo a lo que en su momento fue el general Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera y el presidente Adolfo López Mateos, si no me equivoco, con la nacionalización de la industria eléctrica. Gracias, presidente. Sí, en primer lugar, la reforma se propone el que tengamos energía eléctrica, que no haya apagones, que se garantice la energía eléctrica a todos los usuarios y la energía eléctrica que se necesita para el desarrollo del país. Segundo, que no aumenten los precios. Tercero, es lograr el que no aumenten los precios, fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad y haciendo a un lado a las empresas que solo son movidas por el afán de lucro y que hicieron jugosos negocios, actos de corrupción, porque se los permitieron los gobiernos neoliberales, al extremo de que terminaron los funcionarios del más alto nivel en esos gobiernos trabajando como empleados de las empresas extranjeras de la industria eléctrica, como empleados, secretario o secretaria de Energía, el expresidente Calderón, empleados de Iberdrola. ¿Qué más tiene esta propuesta de reforma eléctrica, de reforma constitucional? Contempla el que el litio, que es un mineral estratégico, sea propiedad de la nación, que no pueda entregarse contratos ni concesiones a particulares y mucho menos a extranjeros. El litio, propiedad de la nación. Eso es otro propósito que tiene la reforma. El litio, propiedad de la nación, porque de eso depende el desarrollo futuro. A lo mejor ya no lo vamos a ver nosotros, pero es para las nuevas generaciones, para nuestros hijos y para los que vienen detrás. Y otra cuestión que contempla también la iniciativa que envié de reforma a la Constitución
es la transición energética, en efecto, el que se vayan utilizando cada vez más energías limpias, no contaminantes, y que garanticemos esa transición de manera ordenada, pero no como un parapeto para beneficiar a hombres de negocios, para llamarlo amablemente, que realmente son delincuentes de cuello blanco, saqueadores, que engañaron con lo de las energías limpias para hacer negocios sucios. Vamos a tener un parque para producir energía eólica, es decir, con el viento, en el Istmo, ¿sí? Recibimos subsidios, ¿sí? No pagamos por la transmisión, le ponemos a cada ventilador, a cada torre, el nombre de OXXO, de Bimbo, somos socios y pagamos 3 veces menos que lo que paga una familia por la luz, es decir, una tarifa más baja. Eso fue lo que hicieron y se abandonó, solo para mencionar un caso, a las hidroeléctricas. Se abandonó por completo a las hidroeléctricas. Es más, no se contemplaron como energía limpia. Imagínense eso, que la energía que se produce con agua no es energía limpia. Entonces, la iniciativa que estamos enviando es que se consideren las hidroeléctricas como energía limpia. ¿Y cómo se garantiza la transición hacia las energías limpias? Bueno, pues que tengan posibilidad de generar más energía las hidroeléctricas, y estamos invirtiendo para modernizar 14 hidroeléctricas, cambiando turbinas y equipos para producir el doble de lo que se produce actualmente. Se produce el 9% de la energía con las hidroeléctricas, sin problemas. Es más, sin la modernización, solo despachando esa energía, no prohibiéndole subir la energía de las hidroeléctricas a la Comisión Federal de Electricidad, que es lo que han venido haciendo para favorecer a las empresas particulares, privadas, extranjeras, solo permitiéndoles generar, que no tengan 1 o 2 turbinas solo trabajando, y eso en muy poco tiempo. Hay 4 presas con posibilidad de generar energía eléctrica en Nayarit. Y vayan a hacer una investigación y pregunten cuántas horas turbinan para generar energía. Casi nada. Y lo mismo con las presas del Grijalva. Si tienen Chicoacén 6 turbinas, deben de estar trabajando en estos momentos, deben de estar operando 1 o 2 en todos lados. Entonces, la transición hacia las energías limpias se contempla en la reforma
constitucional. Se oponen porque los que mandaban antes pues son los que se benefician, pero no el pueblo de México. Nosotros tenemos que garantizar que no aumente el precio de la luz y tenemos que garantizar que el litio sea para beneficio de los mexicanos y tenemos que garantizar también que se produzcan energías limpias y lo podemos lograr con las hidroeléctricas y también con las plantas de generación de energía solar. Tenemos un parque proyectado para Peñasco para producir energía eléctrica. Vamos a tener paneles en 2,000 hectáreas en Peñasco. Es un proyecto con ese propósito y lo podemos hacer y cumplir con los acuerdos internacionales. Además, que se tome en cuenta que estamos extrayendo petróleo solo para garantizar en el mediano plazo el abasto interno de combustible. La política petrolera es no vender petróleo crudo, procesar toda nuestra materia prima, por eso la nueva refinería, por eso la adquisición de la refinería de Shell, por eso estamos modernizando las 6 refinerías que se tienen, por eso estamos construyendo una coquizadora en Tula que se había quedado en el abandono para los 2 millones de barriles que tenemos como límite producir, 2 millones, no más, ¿sí? No se alcancen para convertir ese petróleo crudo, esa materia prima, en gasolinas, en diésel, en turbocina y abastecer el mercado interno y ya no comprar la gasolina en el extranjero. Ese es el plan. Para que tengan una idea, en 2004 la extracción de petróleo fue de 3.400.000 barriles diarios. 3.400.000 barriles diarios. Pero ahí no había ambientalistas. ¿Y saben qué hicieron para sacar esos 3.400.000 barriles diarios? Intervinieron los pozos del yacimiento de Cantarell, le inyectaron nitrógeno, los contaminaron, los exprimieron, precipitaron la declinación del campo de Cantarell, del yacimiento más grande del mundo. Lo agotaron, lo achicaron. 3.400.000 barriles. ¿Cuánto estamos hoy extrayendo nosotros? 1.770.000, la mitad. Entonces, cuando se habla de cambio climático y el papel de México, nosotros estamos actuando de manera responsable y no es porque nos los exijan organismos internacionales, porque también en todo esto hay mucha hipocresía. Se usa el discurso del cambio climático, pero
se permite que se produzca cada vez más, que se extraiga cada vez más petróleo y que se produzca energía eléctrica con combustóleo, con carbón, las grandes potencias. Mientras se habla de cambio climático, hay una palabrita muy usual ahora en el discurso mundial, resiliente, la usan muchísimo. Afortunadamente, poco a poco se va entendiendo lo que vamos llevando a cabo con hechos. Por ejemplo, no hemos dado una autorización para explotación minera a cielo abierto. Una. Revisen cuántas concesiones entregaron los gobiernos neoliberales. En total, 120 millones de hectáreas. El 60% del territorio nacional lo concesionaron. Nosotros no hemos dado una sola concesión. Al contrario, hemos recuperado áreas concesionadas porque no solo les entregaban las concesiones, sino no pagaban impuestos. Entonces podían especular, no invertían. Lo que hemos hablado aquí del petróleo, les dieron 110 contratos para explotar petróleo y no invirtieron. Engañaron de que iba a haber más producción petrolera, que iba a llegar la inversión extranjera. ¿Saben cuánto hemos logrado incrementar la producción petrolera con esos contratos? 20,000 barriles diarios. Y ya los que recibieron las concesiones ya ni siquiera las tienen, ya las vendieron. Una gran especulación. Lo mismo en el caso de las concesiones mineras. Las entregaron a diestra y siniestra, no invierten. Pues imaginen, ¿cuándo van a terminar de explotar 120 millones de hectáreas? El 60% del territorio nacional, pues les dieron concesiones para 1,000 años, para 2,000 años, porque todo era trafique. Hablando de concesiones eléctricas, por ejemplo, les dieron permiso para producir energía eléctrica en la actualidad para el 200% de la demanda actual. Si toda esa energía se produce y se sube a las líneas de transmisión, se produce un caos. No tienen capacidad las líneas. Pero entregaron concesiones porque era el negocio. Entonces, a tu pregunta, en efecto, es poner orden en lo eléctrico, que el litio sea de la nación y conducir la transición energética para producir energía con bienes renovables. Precisando nada más la primera pregunta, presidente.